Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar un día más aquí con ustedes y el día de hoy vamos a continuar viendo el tema que revisábamos la clase pasada, que es precisamente el tema de la coacción sexual. Si ustedes se acordarán, precisamente este tema tiene implicaciones bastante delicadas. Es muy importante que nosotros como profesionales de la salud pues estemos revisando este tipo de contenidos para que pues estemos preparados y tengamos más herramientas para saber de qué manera podemos intervenir, ¿no? De qué manera es la forma más adecuada y también como para poder conocer un poco más y pues empezar a desarrollar este pensamiento crítico del cual hemos estado hablando desde un inicio de la materia. El día de hoy vamos a platicar también de un tema igual bastante delicado, un tema que pues nos tiene que hacer pensar mucho, ¿sí? Tenemos que poder realmente verlo con un punto de vista objetivo y también pues obviamente desde un punto de vista empático, ¿ok? Porque el día de hoy vamos a platicar del abuso sexual de menores, vamos a platicar de cuáles son las características que digamos que involucran este tipo de actos, cuáles son aquellos efectos que tienen en las personas, ya sea la propia víctima, pero también las personas que los rodean. También hablaremos acerca de cuáles son aquellas características de las personas que realizan estos actos, si existe o no una forma de identificar o de poder realmente tener un perfil de la persona, así como también veremos cuáles son aquellas de las estrategias que nosotros como profesionales tenemos para poder intervenir, ya sea para prevenir o como para poder realmente tratar a las personas y que éstas puedan reintegrarse a la vida. Posteriormente platicaremos acerca del incesto y cómo este se relaciona con el abuso sexual y por último platicaremos acerca del acoso sexual, cuáles son aquellas implicaciones que tienen en nuestra sociedad y qué papel jugamos nosotros en todo esto. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar a platicar de este tema que ya les decía es un tema delicado, es un tema que inclusive es bastante desagradable, pero pues es una realidad. Realmente este tipo de situaciones pasan y nosotros tenemos que estar preparados para poder trabajar con esto, porque pues obviamente en ocasiones, digo, puede llegar a suceder, pero este tipo de situaciones tenemos que estar muy bien preparados para poder manejarlas si llegasen a, digamos, a tener una circunstancia como estas dentro de la consulta. Y por lo mismo tenemos que estar sensibilizados y preparados para ello, ¿ok? Es importante entender que este tipo de situaciones, que el abuso sexual de menores es un delito grave, ¿ok? Es un delito que debe ser condenado y castigado con severidad, ¿ok? No se nos olvide esto, ¿ok? Independientemente de si estamos trabajando con la persona que es la violenta y también con la víctima. Hay que entender que este es un delito grave y que se tiene que atender con severidad. Muchos de los niños que sufren o que han sido sexualmente atacados, pues normalmente vemos que algunas de las consecuencias que tienen es que tienen dificultades para poder adaptarse a la sociedad, tienen problemas sociales y emocionales y que estos pueden repercutir hasta la edad adulta y afectando completamente su autoestima y su habilidad para poder establecer relaciones íntimas. Además, es importante que nos quede en cuenta que la mayoría de las víctimas del abuso sexual son niñas, pero también es importante tomar en cuenta que una cuarta parte de ellos son niños. Entonces, no distingue entre sexo y edad, pero sí sabemos que en su mayoría son niñas, pero no por eso vamos a demeritar el hecho de que también existen niños que son abusados sexualmente. Bueno, ¿en qué consiste el abuso sexual de menores? ¿Cuáles son las características o de qué manera podríamos nosotros definir este tipo de actos? Para ello, precisamente, tenemos que tomar en cuenta de cuáles son las características que implica el abuso sexual. Este puede ir desde características como el propio exhibicionismo, besos, caricias, tocamientos sexuales, sexo oral, penetración anal y vaginal en el caso de las niñas,
tocar los órganos sexuales de los niños mientras estos se están cambiando de ropa o se les bañan, digamos, esas son algunas de las características o situaciones en las cuales podemos pensar que puede darse el abuso sexual, ¿ok? Pero el contacto, y eso nos tiene que quedar muy claro, el contacto sexual entre un adulto y un menor es siempre algo abusivo, inclusive que el menor quiera, ¿sí? Aunque el menor diga, ¿sabes qué? Si me gusta o si quiero, aquí es una cuestión en la cual al ser un menor de edad no puede realmente estar envuelto o implicado en una relación sexual con un adulto, ¿ok? ¿Por qué? Porque son legalmente incapaces de poder tomar una decisión como esa y pues obviamente no está, pues, está yendo en contra de las leyes y además a pesar de que el niño o el adolescente, por ejemplo, si lo quieren ver de esta manera, acepte hacer este tipo de conductas, no tiene la madurez emocional para poder manejar algo así. Inclusive si tuviese relaciones sexuales con personas de su misma edad, aún están todavía en ese proceso de desarrollo y aunque ya tengan una madurez, por ejemplo, corporal, todavía no tienen una madurez emocional y psicológica. Entonces por eso es tan delicado y por eso se establece que tienen que ser adultos para poder consensuar una actividad sexual digamos, de esta manera, ¿ok? Es importante entender que cualquier relación entre un adulto y un menor es una ofensa criminal, ¿sí? No nos quede claro, digamos, no nos quede ninguna duda al respecto. Este tipo de contactos, este tipo de conductas siempre van a ser un delito. La actividad sexual voluntaria puede darse entre niños de edades similares, y es lo que yo les decía. En ocasiones ese tipo de actos pueden presentarse entre niños de la misma edad. Y aquí nosotros ya vimos un tema de esto que tiene que ver precisamente con esa exploración, ese conocimiento, ese querer descubrir su sexualidad, pero se tiene que dar en personas que son pares, que son iguales, que son, digamos, que están pasando por la misma etapa de desarrollo. Y estos juegos sexuales pueden ser consensuados, jugar al doctor, masturbarse mutuamente, no lo sé, ¿sí? Cualquier juego sexual de los que ya hablamos, pero tiene que ser precisamente entre personas de la misma edad, ¿ok? Pueden este tipo de actos recordarse en la edad adulta e inclusive recordarse con ciertos sentimientos de vergüenza y culpa, pero no tan graves como el hecho de haber sido abusados, por ejemplo, por un adulto, ¿ok? Cuando la experiencia, digamos, involucra a una persona que no necesariamente sea un adulto, pero que sí es mayor, o sea, que tiene grandes, o hay una diferencia grande de edad, o que esta acción fue a través de la coacción, acuérdense de la definición de la coacción, ahí es donde sí vamos a considerar que hay un abuso sexual, cuando la diferencia es muy grande. Por ejemplo, siendo un niño de 3 años con un adolescente, ¿ok? No son mayores de edad, pero sí hay una diferencia muy grande entre un adolescente y un niño, ¿ok? Y ahí es cuando sí vamos a llamar un abuso sexual, ¿ok? Sí se puede considerar, no, tal vez no se, digamos, en cuestiones legales, no se atienda de la misma manera, pero sí vamos a considerarlo como un abuso sexual, ¿ok? Y bueno, ¿de qué niños se abusa sexualmente? ¿O quiénes son los que abusan de los niños? Vamos a ver que existen ciertos patrones del abuso. Sabemos que existe mucho riesgo en los niños que, digamos, les decía, no, este tipo de problemas no distingue entre clase social, no distingue entre edad, no distingue entre raza o sexo, pero sabemos que existen ciertos factores que pueden elevar, digamos, la probabilidad de que esto suceda y precisamente en niños que están con familias que son pobres o que son menos cohesionadas, es decir, que están menos unidas, es más probable o digamos tienen mayor probabilidad de que se pueda dar una situación como esta. ¿Ok? La mayoría de las personas que cometen este tipo de agresiones sexuales son cercanos a las víctimas, no necesariamente son personas ajenas que están por la calle y que son este tipo de personas, digamos, viejas, feas, o sea, no, para nada, son personas que son conocidas, de hecho, muchas veces por eso mismo los niños aceptan ese tipo de actos porque confían en la persona, entonces, precisamente, vemos que en este caso
las personas agresoras sexuales son familiares, familiares políticos, amigos de la familia o vecinos. Entonces son personas que conocen a la víctima, que frecuentan a la víctima y que por lo mismo pueden utilizar ese tipo de situaciones para poder abusar de ellos. El niño, pues obviamente al ser un niño, pues es inocente, ¿sí? Es un inocente que tiende a confiar en las personas y por lo mismo es una víctima muy fácil. ¿Por qué? Porque confía en el agresor. Si ya vimos que pueden ser familiares cercanos o personas que conocen al niño, pues obviamente va a confiar en ellos, ¿sí? Y pues por eso raramente la fuerza física es algo que no tiende a utilizarse, al contrario, tienden precisamente a utilizar otro tipo de estrategias para poder engatusar a los niños y de esta manera pues lograr sus fines sexuales perversos, ¿sí? Si lo queremos ver de esa manera. Entonces, precisamente el tipo de abuso más común pues son las caricias en los genitales cuando los niños pues se dejan manipular, ¿no? Como la imagen que les pongo aquí en donde pues los niños tienden a pues caer en este tipo de engaños, pero sabemos que este tipo de actitudes lo único que buscan es poder dañar a los menores de edad. Sin embargo, una de las problemáticas que hay con respecto al abuso sexual de menores es que muchas veces cuando este tipo de situaciones se dan, por ejemplo, en una familia, si ya vimos que la mayoría de las personas que abusan de los niños son personas cercanas a ellas, pues obviamente la familia en ocasiones puede llegar a ser muy difícil poder manejarlo y pues por lo mismo esto puede llevar a que estas familias no denuncien el acto porque, pues por una parte pueden decir, bueno, esto se va a quedar en familia, son asuntos privados, ¿no? Esos famosos secretos de familia. Y pues desgraciadamente esto no ayuda a que se puedan atender las causas. No vamos a generar un problema familiar, no vamos a generar un caos, no vamos a pelear. O sea, este tipo de ideas empiezan a permear en la familia y por lo mismo no se denuncian este tipo de actos. Otro de las, digamos, de las razones por las cuales no se denuncian ese tipo de problemas es precisamente porque estos actos pueden llegar a ser vergonzosos para la familia, o al menos eso es lo que ellos piensan. Entonces, este tipo de situaciones pues también hace que no puedan, digamos, ir a denunciar y también pues el hecho de que puedan ser acusados de no haber podido proteger a su hijo. Ya saben, esta crítica o esta cuestión en donde son negligentes y pues es realmente una de las cuestiones en las cuales pues muchas de las familias no denuncian este tipo de actos. Pero también los niños que sufren este tipo de abusos raramente informan de ello porque, pues por una parte, pueden llegar a tener miedo de poder decirlo, ya sea por el hecho de temer ser castigados por haber hecho algo malo, ¿sí? O por las amenazas que pudieron haber sufrido por parte de su agresor. ¿Ok? Porque piensan que van a ser castigados o van a ser golpeados o dañados o su familia va a ser lastimada, porque pues acuérdense que una de las cosas que precisamente hacen este tipo de agresores es manipular, engañar y poder realmente dañar a las personas. Entonces este tipo de actos pues en ocasiones hace que los niños no confíen en los papás y pues no digan qué fue lo que pasó. Sin embargo, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta de que hay ciertas señales y que por eso los papás tienen que estar muy atentos al respecto. Por ejemplo, los adultos pueden sospechar que sus hijos han sido abusados cuando, por ejemplo, muestran ciertos cambios bruscos, y aquí hay cambios completamente, digamos, de 180 grados en la personalidad del niño, que empiece a desarrollar miedos que tal vez antes no tenía o que ya había superado, por ejemplo, que empiece a tener ciertas dificultades en la escuela, ya sea para concentrarse, para poder cumplir, para poder adaptarse, establecer relaciones, ¿sí? Empiece a desarrollar otro tipo de trastornos, ya sea problemas con la alimentación, problemas con el sueño, algún síntoma, digamos, corporal. Pero también existen ciertas señales físicas que pueden dejar el abuso y que estas, cuando se checan por un médico, por ejemplo un pediatra, puede dar indicio de que hubo o no un abuso. Además, es importante tomar en cuenta que
la media en la cual la mayoría de los niños son abusados varía entre niños y niñas. Por ejemplo, entre los 6 y los 12 años normalmente es la edad en la cual los niños son abusados, las niñas, perdón, y entre los 7 y los 10 años para los niños. Entonces, como les decía, realmente este tipo de situaciones son pues bastante delicadas, pero es importante que nosotros podamos hablar al respecto.